El cambio me convenía. Nuevo vídeo, nuevo combate. David Fincher contra Russell Mulcahy. Seven contra Resurrection. El original contra la copia. Si te dijera que un asesino en serie se dedicara a sermonear éticamente ante sus actos macabros, es posible que me dijeras que no está muy católico de la cabeza. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Seven en su versión original, Seven en la versión doblada, con guión de Andrew Kevin Walker, y donde la trama sigue a dos detectives de una ciudad de la que desconocemos su nombre y que investigan una serie de asesinatos relacionados con los 7 pecados capitales: ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia y soberbia. Los asesinatos son cometidos por John Doe, un psicópata meticuloso que utiliza estos crímenes para transmitir un mensaje sobre la corrupción moral de la sociedad moderna. Sus mejores golpes son una línea argumental tan sublime como deliciosamente macabra, unos personajes y acontecimientos que solo se pueden calificar como perfectos, y un final que se alza como el rey de los finales, no solo en el género, sino en el cine en general. Nos encontramos ante el thriller de los thrillers en cuanto a asesinos en serie. ¿Qué dices? ¿Que hay una tal El silencio de los corderos? No me suena. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Resurrection en su versión original, Resurrección en su versión doblada, con guión de Brad Mirman, y donde se nos narra cómo John Prudhomme, un detective de Chicago, investiga una serie de asesinatos macabros. Las víctimas son mutiladas de manera ritualista y pronto descubre que el asesino está reuniendo partes de cuerpos para recrear el cuerpo de Cristo antes de la Pascua. Sus mejores golpes son una buena propuesta de inicio, pero que se desinfla conforme avanza, unos personajes y acontecimientos solventes pero previsibles, y una resolución final poco convincente, pero sin llegar a resultar un desastre. Nos encontramos ante una clara intención de pescar peces en una zona donde ya se ha pescado y con las mismas herramientas. Este primer asalto es de los más destacados por importancia de propuestas. Ambos combatientes se caracterizan por tener un estilo de combate muy parecido, pero que se centran en atacar puntos diferentes. Seven configura una narrativa atrapante que camina lenta pero intensamente, sin prisa pero sin pausa. Un ritmo excelente y que mantiene la tensión hasta el impactante desenlace, con un marcado mensaje psicológico donde se plantea preguntas sobre si la violencia engendra más violencia y hasta qué punto las personas pueden escapar de sus instintos destructivos. Hay un mensaje dentro del mensaje, con un círculo perfecto de situaciones, decisiones y conceptos morales que se cierra justo en ese final sublime. En cambio, Resurrection se percibe como un argumento más de asesinos en serie, una propuesta más estándar donde las situaciones se comprimen en una simple resolución de una serie de crímenes. Simple no quiere decir aburrida o con falta de interés, simplemente no hay mensaje o reflexión. Más allá de la muerte del hijo del protagonista como trasfondo para perder la fe, para luego recuperarla al resolver el caso. Aunque todo parece muy forzado, no puedo evitar pensar, para mis adentros, que el argumento tampoco es de los peores que he visto. Si Seven no hubiera aparecido unos años antes, posiblemente daríamos más fuerza a esta Resurrection. Pero ahí está la paradoja: si Seven no hubiera aparecido, muy probablemente esta Resurrection tampoco. Los jueces dan el asalto, por decisión unánime, a Seven. Mire, yo no era guardia de seguridad en un restaurante. Llevo 5 años trabajando en homicidios. Pero no aquí. Eso ya lo sé. Durante la próxima semana quiero que recuerde bien esta conversación, detective. Round 2. Fight! El reparto de Seven se percibe ya como vencedor, tanto por talento como por número. El público lo sabe y su contrincante creo que también. Seven no pierde el tiempo y el primero en atacar es Morgan Freeman como el detective William Somerset, un detective veterano, metódico y culto que está a punto de retirarse. Freeman le da al personaje una gran profundidad y peso emocional, siendo la voz de la razón en la película. Su rol es clave para entender dos cosas: que la experiencia es un grado y que la serenidad son 10. Y es que interpreta al personaje con una serenidad y percibiendo cansancio, no por la edad, sino por la sociedad.
un veterano detective de homicidios que es testimonio de la crudeza de los asesinatos de su ciudad durante décadas. Freeman empezó a erigirse como uno de los grandes actores del momento en esta Seven y asesta el primer combo de golpes certeros, dañando seriamente a su oponente. El siguiente en atacar es Brad Pitt como detective David Mills, un joven y temperamental detective que acaba de ser transferido a la ciudad. Su enfoque impulsivo contrasta con la paciencia de su compañero. Pitt aporta intensidad y vulnerabilidad al personaje. Y si Somerset representa la experiencia y el temple, Mills representa el ímpetu y el temperamento de la inexperiencia. Es decir, todo lo contrario. Aunque el concepto de buddy movie se suele asociar a películas más ligeras y más enfocada a la comedia, aquí el concepto se desvía hacia algo más serio, incluso diría que más realista. Pitt en este papel también empieza a despuntar como actor en mayúsculas. A Pitt no se le empezó a tomar en serio hasta esta cinta, aunque ya había despuntado anteriormente, su condición de sex symbol ponía obstáculos en su condición de actor con talento. En el film Leyendas de Pasión ya se nos mostró un Brad Pitt a tener en cuenta, pero fue en esta Seven donde aquellos y aquellas que dudaban de su poder interpretativo acabaron rindiéndose ante la evidencia. Todos estos conceptos se traducen en un buen segundo ataque de golpes certeros. El tercer componente en atacar es Kevin Spacey como John Doe, el enigmático asesino en serie que comete crímenes inspirados en los 7 pecados capitales. Su actuación es fría, calculada e inquietante, y aunque aparece tarde en la película, deja una impresión imborrable. Su interpretación raya a la perfección. Su personaje se configura como un villano completo. Es calculador, inteligente y decidido, y es de los pocos villanos, por no decir el único, que gana al final de la historia. El actor Kevin Spacey tiene el honor de protagonizar 3 de los finales en películas más grandes en la historia del cine. Si sabes cuáles son las otras 2, ponlo en los comentarios. Si las sabes, eres merecedor o merecedora de mi respeto y digno espectador de este humilde canal. Kevin Spacey y su interpretación de John Doe asestan unos golpes finales brutales. Un último golpe por sorpresa lo asesta Gwyneth Paltrow como Tracy Mills por una interpretación cautivadora, y es que la actriz tiene el personaje con menos tiempo en pantalla en comparación con el trío anterior, pero el poco tiempo que sale se adueña de la escena con una interpretación que golpea muy fuerte. El reparto de Resurrección está tambaleándose, han recibido de lo lindo nada más empezar el combate, pero al poco se recomponen y se preparan como pueden para un posible contraataque. Y el primero en contraatacar es Christopher Lambert en el papel del detective John Prudhomme. Lambert interpreta a un detective de Chicago que investiga una serie de asesinatos rituales. Su interpretación es quizás de las más trabajadas de su carrera, lo cual tampoco dice mucho a su favor, pero si dejamos de lado sesgos interpretativos, se puede apreciar cierto interés y profesionalidad, tanto en actor como en personaje, y ello le da fuerzas para contestar a su contrincante con ciertos golpes sorprendentemente certeros. El siguiente en golpear es Lillian Orsher como el detective Andrew Hollingsworth, el compañero de Prudhomme. Este personaje, configurado como el compañero despreocupado y con cierto aire cómico, implementa el rol de acompañante perfecto como muleta emocional para el protagonista. Por cierto, no sé si es intencionado o no, pero este rol de compañero chistoso ya lo habíamos visto antes con el personaje de Bill Paxton en Depredador 2, donde sus chistes malos le daban un punto de distensión a la trama, cosa que creo que es la misma intención en esta Resurrection. Y si no solo suena al concepto de personaje y os suena por concepto visual, y para los más despistados, que sepan que Orsher ya participó en Seven como parte macabra de los planes del villano. Intención de conexión con Seven, nunca lo sabremos. El caso es que este personaje acompaña los golpes de respuesta. El último en contraatacar es Robert Joy en el papel de Gerard Dimus, un supuesto agente del FBI, pero que se descubre más adelante como el asesino. Un personaje del que da la sensación de estar ahí porque tiene que haber un villano. En Seven no conocemos la identificación del villano en ningún momento. Para los más despistados, John Doe se podría traducir como Juan Nadie, como un apelativo que se le da a una persona sin identificar. En esta Resurrección se presenta hacia el tercio del final del film, aunque con una identificación falsa en un inicio. Por cierto, cuando vi la película, hubo un momento en el film que me dio una pista visual del que me hizo sospechar y posteriormente certificar que él era el asesino. Más adelante explicaré en qué escena concreta fue y el porqué de mis sospechas, pero de momento os dejo con tiempo para que podamos jugar a ver qué escena es. La cuestión es que este villano, Gerald Dimus, consigue golpear los últimos golpes del contraataque. El resto del elenco se quedan sin poder entrar en el cuadrilátero. La verdad es que en este caso la diferencia es tan abismal que no hay mucho que aportar.
Los jueces tienen claro que el reparto de Seven es muy superior en combate. Ok. Los tres murieron con una semana de diferencia. El viernes, el día que murió Jesucristo. Ese cabrón reconstruye el cuerpo de Cristo. ¿Estás diciendo en serio que reconstruye un cuerpo? Sí. Ha matado uno por semana durante las últimas 3 semanas. Si sigue con su agenda de los viernes, tardará otras 3 semanas. ¿Qué fecha religiosa se celebra? La Pascua. De resurrección. Round 3. Fight! Howard Shore, acompañado de diversos artistas musicales, y Jim McGrath entran en el recinto sin mediarse palabra. Sus rostros son serios, incluso con cierto desprecio. El árbitro les invita a ocupar sus posiciones una vez han entrado al ring. En cuanto suena la campana del asalto, Shore se abalanza sobre McGrath como si no hubiera un mañana. Y es que la partitura de Shore desempeña un tono asfixiante y tétrico que refleja el carácter opresivo de la cinta. Su música aporta un cariz cercano a lo religioso y abiertamente fatalista, enfatizando la naturaleza sombría de la trama. Su inmersión auditiva nos introduce de lleno en esa ciudad sin nombre con configuración londinense. Por cierto, igual que con el villano, no conoceremos su nombre. Ya llegaremos a eso más adelante. Su partitura, junto con las cuidadas selecciones musicales adicionales, intensifica la tensión y el dramatismo, convirtiéndose en otro elemento clave que ayuda a sumergir al espectador en esta atmósfera opresiva y perturbadora. La música de Shore no solo sirve para marcar los momentos de suspenso, sino que también enfatiza los temas de culpa, castigo y desesperanza. La atmósfera creada es casi palpable, haciendo que el espectador se sumerja en el mundo sombrío y decadente que presenta este mundo caótico. Todos estos parámetros constituyen un ataque brutal hacia su contrincante. Los efectos sonoros, aunque parecen imperceptibles, tienen mucha más presencia de lo que en un inicio parece. Como un ninja auditivo, esos sonidos mínimos pero completamente bien integrados dan un apoyo sonoro que ahonda aún más en esa inmersión oscura, enfermiza e incluso rocambolesca. Los golpes de los efectos sonoros son importantes. Jim McGrath, dolorido y ensangrentado, intenta saber dónde está. Al poco se da cuenta, se centra en su objetivo y avanza hacia Shore. Sus primeros intentos para golpear son infructuosos, pero en un momento dado pilla a Shore despistado. La partitura de McGrath cumple su configuración para reforzar la atmósfera oscura y enigmática de la cinta. La música está diseñada para complementar la estética gótica y misteriosa del film, utilizando una fusión de elementos electrónicos y orquestales que intensifican el suspense y la sensación de inminente peligro. Si bien es cierto que no llega a la calidad de su contrincante, tampoco podemos decir que se desvincula del tono visual de la propuesta. Podemos asumir cierto arreglo musical para cumplir el contrato. Pero siendo sinceros, McGrath no es rival para Shore. Aún así, asesta algunos golpes por despiste de Shore. Los efectos sonoros, un poco más de lo mismo. Son correctos, cumplen su función, pero al medir fuerzas con su contrincante, sus fuerzas flaquean. Aún así, golpea de manera testimonial. Las bandas sonoras de ambos combatientes se comportan de manera distinta. La de Seven se percibe como un buen compañero sonoro. Incluso en ocasiones parece integrada en la atmósfera hasta el punto de mezclarse perfectamente en el ambiente. La de Resurrección se percibe como buena, simplemente cumple el cometido, pero no va más allá de sus obligaciones. Los jueces tienen claro que la banda sonora de Seven es la ganadora del asalto por decisión unánime. ¿Cómo encontró este lugar? Uno de sus amigos para el coche patrulla. Algo que no se ve todos los días. ¿Son de homicidio? Será mejor que vean. No, por favor. Round 4. Fight! Este asalto, junto con el de argumento, es donde se dan a conocer las verdaderas fortalezas de ambos combatientes. No es de extrañar que el público esté más atento en este asalto de lo que llevamos de combate. El diseño de producción de Seven desarrolla un entorno urbano atemporal y decadente, donde cada detalle contribuye a reflejar la corrupción y el desasosiego moral, empezando por la ciudad en la que se desarrolla la trama que nunca se nombra, lo que refuerza la idea de que podría ser cualquier gran urbe sumida en la depravación.
Los sets, desde oficinas y departamentos desgastados hasta calles lluviosas y sombrías, están diseñados para transmitir una sensación de desolación y decadencia. La colaboración entre el diseño de producción y la fotografía consigue un look que parece sacado de una pesadilla urbana. No solo la fotografía, sino su perfecto montaje, su estilo noir, donde la iluminación es baja, con muchos contrastes y sombras profundas, generan una sensación de opresión y desesperanza. Esto se plasma en espacios confinados y laberínticos que subrayan el peso del ambiente y la desesperanza de sus habitantes. Con una iluminación tenebrosa y opresiva que en ocasiones me recuerda a Blade Runner, cada elemento, desde los interiores claustrofóbicos hasta la disposición caótica de objetos en escenas clave, está pensado para reforzar los temas del pecado y la corrupción. El diseño se convierte en el tapiz con el que se plasma la narrativa del crimen y la decadencia. El uso de la iluminación aquí me parece sublime, tonos oscuros, apagados, cálidos hasta cierto punto, con un mimo para que el espectador lo pase mal en cada plano. Cada secuencia, cada rincón visual está concebido para que el público se sienta incómodo. Esa lluvia constante, excepto en el escenario final, y una paleta de colores extrañamente cohesionadas se introducen en el cuerpo para generar escalofríos de manera constante. Parémonos un momento en esto. Durante todo el film se nos ha cogido del gaznate y se nos ha propuesto un entorno hostil, apagado, claustrofóbico, oscuro, triste, decadente. Excepto Mills, prácticamente todos los personajes proyectan una apatía hacia la ciudad, un entorno nada amigable que da la sensación de estar en un estado de constante amenaza, un entorno cada vez más cerrado y podrido. En cambio, en la escena final se nos presenta un entorno abierto, sin lluvia, sin edificios, si dejamos de lado esas torres de alta tensión, que no están ahí porque sí. Un entorno plano, llano, totalmente expuesto. Un cambio de paradigma que coge al espectador desprevenido y del que se nos avisa que este cambio no solo es visual, sino argumental. Con un aparente control de los protagonistas. Fijémonos en su vestuario. Mills lleva su indumentaria con camisa blanca y chaqueta oscura, aunque su chaleco antibalas que lleva por fuera, en este caso lo lleva al lado más oscuro, diciéndonos que es un personaje con pocos matices, un personaje que lo ve todo blanco o negro. Somerset lleva su indumentaria con colores más claros, con tonos beige, con una combinación que nos invita a pensar en el raciocinio. Para él no todo es blanco o negro, y como detalle, Somerset lleva su chaleco antibalas por dentro de su indumentaria. Es más reservado, cauto, razonable. Es lo opuesto a Mills. Y luego tenemos a John Doe, vestido de un naranja rojizo, en algunos momentos casi es más rojo que naranja, simbolizando la amenaza que aún controla la situación incluso cuando no debería. Destaca el contraste de colores y tonos apagados de Mills y Somerset, mientras que Doe es notoriamente más estridente, dándonos el mensaje de que lleva la voz cantante. Un control absoluto de la situación incluso estando acorralado. En todo el entorno es el único que no puede escapar de la situación y aún así es el dueño. Es sublime este concepto y no puedo dejar de maravillarme, y esto sin contar el extraordinario final que todos conocemos. Podría extenderme mucho más, no solo en esta escena sino en todo el metraje, pero el combate debe continuar. Toda esta meticulosa concepción del entorno ayuda a que Seven trascienda su carácter de thriller policial y se convierta en una experiencia visual y sensorial que invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sus sombras. Esto se traduce en una lluvia de golpes hacia su contrincante que lo deja aturdido en el suelo. El diseño de producción de Resurrection está tendido en el suelo, el árbitro empieza a contar. Cuando lleva la mitad de la cuenta, Resurrection resucita, valga la redundancia. Se incorpora, el árbitro le mira el rostro para asegurarse de que se encuentra en condiciones y le pregunta si puede seguir. Resurrection le contesta que sí, que hará lo que pueda para aguantar. El diseño de producción de Resurrection no se puede negar que es un copia-pega de Seven. Las pruebas nos llevan a esta conclusión sin que nadie puede rebatirlas. Es más, en ocasiones se percibe como una mala copia. Escenarios de interior de la que inexplicablemente no encienden las luces, el concepto oscuro de Seven se percibe aquí como una mala compresión del archivo original. Se parecen, pero se ve mal. Esa fotografía que en ocasiones parece acertada, se va al traste en otras que no es nada elegante. La presencia de lluvia en gran parte del metraje también es otro elemento plagiado, pero no vamos a criticar eso porque Blade Runner está antes, y si Resurrección se copia de Seven, Seven lo hace de Blade Runner y aquí no pasa nada. En cuanto al vestuario, ¿qué decirte? Si antes hemos visto que el detalle en Seven es sublime, en esta Resurrección no se tomaron demasiadas molestias en ese aspecto. Miento, hay un momento en el film, y del que ya he dado un pequeño prólogo en el asalto de reparto, que nos da una pista clara de quién es el asesino, y es concretamente en esta escena, aunque la pista no la da su vestuario, sino la paleta de colores y la composición de la escena.
La composición y paleta de colores en esta escena está más que clara. A la derecha tenemos el personaje de Christopher Lambert hablando con el supuesto agente del FBI que les ayuda en el caso, que está en el tercio izquierdo. Junto con Lambert tenemos un color de fondo en contraposición con su interlocutor. Esto no es casual, el director nos está indicando que estos dos personajes tienen una dualidad, uno con tonos fríos, el otro con tonos cálidos. Uno presenta la amenaza, el otro la contraparte. Es el único momento que me despertó interés y para mal si pensamos bien, ya que esta pista descarada me hizo sospechar muy enérgicamente que el asesino es el personaje que interpreta Robert Joy como Gerald Dimus. Realmente el diseño de producción en ocasiones es notable. Quiero decir que ya me gustaría a mí que ciertas películas se ciñeran por momentos a estos conceptos, pero es muy irregular y lo peor de todo, nada original. Aún así golpea por defensa propia. Ambos diseños de producción son parecidos pero de calidades distintas. Seven se postula como el rival a batir dentro del género. Creó escuela dentro de la industria. Si quieres hacer una película de asesinos en serie, lo siento mucho, pero se te va a comparar con Seven. Y que tengas suerte, amigo. Resurrección, sabedor de esto, dijo: pues si me vas a comparar, voy a plagiar. Ya se sabe, los grandes artistas copian, los genios roban. En este caso los jueces tienen claro que Resurrección copia y Seven roba. ¡Vamos al suelo! ¡Todos atrás! ¡He dicho al suelo! Te conozco. ¡Hazlo! ¡Échate! ¡Vamos, échate boca abajo! ¡Vamos, desgraciado! Tiene derecho a permanecer ¡Hazlo! en silencio. Todo ¡Tómate! lo que diga puede ser utilizado ¡Tómate, contra usted capullo! ante un ¡Vamos! tribunal. ¡Rápido, Tiene derecho a rápido! contratar a ¡Rápido, un coño! abogado. Si no ¡Vamos! puede pagárselo, pues mala ¡Nariz suerte. contra el suelo! ¡Bien, muchachos! Subamos a este cabrón al coche. Round 5. Fight! David Fincher y Russell Mulcahy se acercan al ring. Fincher entra victorioso, con actitud alegre y adorando al público, haciendo gestos de agradecimiento hacia un público levantado aplaudiendo sin descanso. Mulcahy hace lo mismo, dando besos a diestro y siniestro, se siente aludido. Como el público está aplaudiendo, no sabe que en realidad la muestra de admiración es hacia su contrincante. Una vez en la lona, ambos se ponen en guardia. La campana suena y los dos directores se ponen a orbitar. Pasa algo curioso, cuando Fincher hace un movimiento, Mulcahy lo hace también. Que Fincher hace fintas, Mulcahy también. Fincher en guardia baja, Mulcahy también. Y así hasta que Fincher se da cuenta que puede engañarle y es cuando aprovecha para realizar el ataque. La dirección de David Fincher es un ejemplo maestro de atmósfera, precisión visual y control narrativo. Su estilo en la película se caracteriza por varios elementos clave, empezando por la composición y movimiento de cámara. Fincher usa tomas estáticas y encuadres precisos para generar tensión y un ritmo pausado pero inquietante. Los planos cerrados para capturar la incomodidad de los personajes y su reacción ante la brutalidad de los crímenes se plasma de manera excelente. Fincher mueve la cámara de forma elegante con movimientos de cámara suaves y calculados, evitando el uso excesivo de tomas frenéticas. Su método minimalista se palpa al no mostrar la violencia de manera explícita, sino que la sugiere a través de reacciones de los personajes y la crudeza de los escenarios del crimen. Confía en el poder de la imaginación del espectador, lo que hace que la película sea aún más perturbadora. La dirección de actores permite que los personajes evolucionen de manera orgánica sin forzar grandes gestos emocionales, lo que hace que el clímax sea aún más devastador. Y para acabar, ese final en el desierto es dirigido con un tempo magistral, dejando que la tensión crezca de manera natural. Fincher evita la música incidental y permite que el peso dramático recaiga en la actuación y la edición precisa. Los golpes son devastadores. Get serious. Tras el Mulcahy yace en el suelo, el árbitro se acerca. Mulcahy abre los ojos. No sabe dónde está. El árbitro hace gesto para empezar a contar, pero ve que Mulcahy hace lo imposible para levantarse. Al final, lo consigue. El árbitro espera unos segundos para que se recomponga y asiente con la cabeza para preguntarle si se encuentra bien. Mulcahy afirma con la cabeza y por segundos va recuperando fuerzas. El combate continúa. Mulcahy intenta responder, pero Fincher tiene la defensa muy bien configurada. Lo intenta varias veces sin éxito. Al final, por insistencia, encuentra un momento de oportunidad. La dirección de Russell Mulcahy destaca por su estilo visual muy marcado y una atmósfera oscura que mezcla elementos del género policial y terror, pero que se ve totalmente influenciada por la de su contrincante. Mulcahy aprovecha su experiencia. Recordar que es responsable de la quizás infravalorada y para mí su mejor trabajo en cine, Los Inmortales. Digo para mí porque, aparte de, como siempre digo, el análisis objetivo en el cine no existe, no he visto toda su filmografía, pero confieso que Los Inmortales es digna de elogio, no su segunda parte, que también la dirigió él, pero en fin, esta experiencia es idónea para dotar a la película de un aire casi gótico y noir.
Su estética y atmósfera utiliza un juego de luces y sombras, contrastes fuertes y composiciones cuidadosamente trabajadas para transmitir una sensación de inquietud y fatalidad, lo que acentúa el tono macabro y religioso de la trama. A pesar de su más que influencia en su contrincante, Mulcahy logra imprimirle su sello personal, haciendo énfasis en los detalles gore y simbólicos de cada escena. Es quizás el punto más distintivo, es más explícita y sangrienta que Seven. El ritmo, que se siente en ocasiones ralentizado y en otras acelerado, consigue crear una tensión constante donde el misterio y el horror se entrelazan para mantener al espectador alerta. Su dirección, desafortunadamente, tiene que compararse con Seven, y aunque no me parece desastrosa, esta comparativa obligada lo deja sin muchas fuerzas para responder. Aún así, consigue acertar los golpes aunque sean débiles. Ambos directores tienen su talento demostrado, quizás uno más que otro, eso es cierto. David Fincher define su tono y la convierte en una de las películas más influyentes del thriller moderno. Cualquier film del género de asesinos en serie debe pasar por su vara de medición. La dirección de Russell Mulcahy se percibe como una reinterpretación de fórmulas ya conocidas. Su talento para sellar una estética y su visión para crear ambientes oscuros y cargados de simbolismo está más que demostrado. Sin embargo, hay que pasar por la vara de medir de Seven y, lamentablemente, no llega al nivel de Fincher. Los jueces dan la victoria del asalto a David Fincher y su Seven. Rouge y Scofield se han quejado de que habéis intervenido en el caso que investigaban. Por mí pueden A quedar. ver, no tengo a nadie que pueda ocuparse de este caso y lo sabes. Esto no es la central. No puedes dejar el caso porque sí. En este tema no hay democracia, Prudhomme. El caso es tuyo. Yo te lo di. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que les has humillado. Si él no lo quiere, pues quíteselo, que se vaya al hogar del jubilado. Pásemelo a mí. No, pensaba asignarle otro caso. Round 6. Fight! Seven es de las pocas películas que me hacen dudar muy seriamente sobre qué escena escoger para la que, para mí, es la escena más memorable, y es que hay muchas para escoger. Si me preguntáis qué escena me viene a la cabeza cuando se nombra a Seven, y siguiendo las directrices del inicio del canal, personalmente debería ser la escena donde ese supuesto cadáver en cama revive de tal manera que parece que el film se ha convertido de una película de suspense sobre un asesino en serie a una de miedo con toques sobrenaturales. Esta escena no solo impacta al espectador, sino que también sorprendió a los actores de la escena, ya que el director no avisó de que ese personaje reviviría, una especie de Ridley Scott en la famosa secuencia del nacimiento del alien. Incluso percibo ciertas similitudes, pero esta, aunque impactante, no debe ser la escena Hadouken. La escena Hadouken debe ser, y creo que en esto poca gente estará en desacuerdo, es la secuencia final. Solo por lo ya expuesto en el asalto de dirección artística ya debería bastar para la carga, pero es que esa puesta en escena, el ritmo, la tensión que se palpa en toda la secuencia y sobre todo el mensaje, ese mensaje descarado de que el malo ha ganado, no lo vas a encontrar con facilidad en ninguna otra obra cinematográfica. Toda la escena es su pura genialidad, todos los parámetros convergen para darnos un final sublime, excelente e insuperable. Argumento, estética e interpretaciones culminan en esta maravilla irrepetible en el mundo del cine. La carga Hadouken es muy potente. La escena Hadouken de Resurrection sinceramente no tiene muchas opciones. De hecho, te iba a proponer que pongas tú la que consideres porque realmente creo que ya sabes quién va a recibir el ataque especial. Sin embargo, considero que sería muy vago por mi parte darte a ti esa responsabilidad. La escena Hadouken de Resurrection quizás sería ese momento donde el personaje de Christopher Lambert pilla por sorpresa al asesino en la escena del crimen antes de que acabe. Es una escena impactante por su alto tono sangriento y por un momento de tensión bien ejecutado. Sin embargo, no tiene nada que hacer con el golpe Hadouken de Seven. ¡Hadouken! No sermonea. Nuestro hombre es metódico, exacto. Y lo peor de todo, paciente. Ese tipo está zumbado. Nos envía un mensaje. ¿Ah, sí? ¿A quién? A nosotros, al mundo. A ese tío se le ha ido la olla, ¿sabes? Ese numerito religioso es más falso que Judas. Pueden pasar dos cosas. O atrapamos a John Doe, o asesina a 7 personas y este caso no acaba nunca. Viene a que o bien conseguimos detenerle o acabará lo que está haciendo y desaparecerá. Imagínate, por ejemplo, que estás leyendo, masturbándote sobre tus heces y de repente te detienes y piensas, joder, realmente resulta increíble lo chiflado que estoy. A ver, ¿no crees que ese tío está ahora mismo en su casa leyendo esos titulares y haciéndose una paja? Le encanta llamar la atención y lo ha conseguido. Lo que le has dicho a la señora Gould iba en serio, ¿verdad? Lo de que atraparías a ese tipo.
Sí. Ojalá yo pensara como tú. ¿Crees que conseguiremos atraparle? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Dudas de que lo cojamos? Bueno, ¿qué demonios crees que estamos haciendo? Seamos sinceros, todos sabíamos cómo iba a acabar esto, aunque ambas películas giran en torno a la temática de asesinatos rituales, lo hacen de manera muy distinta en cuanto a estilo y ejecución. Fincher en Seven revolucionó el género con una atmósfera opresiva, una narrativa visual impecable y actuaciones inolvidables de Brad Pitt y Morgan Freeman. Su dirección se caracteriza por el uso magistral de la iluminación, composiciones precisas y una tensión que se construye de forma casi incesante. Seven es un peso pesado dentro del género y el cine en general. Su propuesta es prácticamente perfecta, creando escuela y abriendo camino en el que ya no podemos imaginar una película de asesinos en serie sin, por lo menos, acercarse a su propuesta. Y es que Fincher se define como un director perfecto para el género. Sinceramente, creo que este director debería reivindicarse más, aunque es cierto que parece decantarse hacia un género y estilos similares. Ya me gustaría a mí que otros directores de más renombre tuvieran su regularidad de calidad y estilo. No niego que no se le reconozca el talento a este verdadero maestro, pero me da la sensación que no llega al estatus de otros que, con menos, se les escucha más. Y es que es responsable no solo de Seven, sino de grandes cintas como El Club de la Lucha, La Red Social, The Game, Perdida, Zodiac y un largo etcétera del que no solo aborda el thriller, sino que se atreve con biopics y dramas. ¿Cuántos directores conoces que sean capaces de un nivel tan alto de calidad en prácticamente todas sus propuestas? Si incluso Alien 3, aun siendo su primer trabajo en cine y después del calvario que pasó por su recorte creativo por parte de los productores, le sale un trabajo decente, Seven quizás es su obra culmen, pero el resto no se queda muy atrás. En contraste, Resurrection de Russell Mulcahy se acerca demasiado a los clichés como la estética de Seven, de la que se la puede acusar sin miedo a una mera fotocopia en blanco y negro. Aunque cuenta con una ambientación oscura y lluviosa y aborda temas rituales similares, suele señalarse que sus actuaciones, especialmente la de Christopher Lambert, y su dirección no alcanza la profundidad y el rigor de Seven. No es una mala propuesta, realmente es disfrutable, pero si la comparamos con Seven, no alcanza la profundidad y el rigor de Seven. En definitiva, mientras Fincher impuso un sello original y perturbador que redefinió el thriller del suspense y concretamente sobre asesinos en serie, Mulcahy se decanta por imitar esa fórmula, logrando un resultado que, aunque entretenido y hasta cierto punto se puede disfrutar, carece de la innovación y la contundencia emocional que hacen de Seven un clásico. Es por ello que los jueces dan la victoria del combate a Seven por decisión unánime. Este año se cumplen 30 años del estreno de Seven. Seven tiene un título extrañamente hipnótico, 7 son los pecados capitales, el número 7 está muy presente en la película. Al principio de la cinta, los protagonistas pasan por una calle donde el número de todos los portales comienzan por 7. Toda la historia pasa en 7 días. A Somerset le quedan 7 días para retirarse. El paquete del final, donde supuestamente está la cabeza de la mujer de Mills, está fijado para que se entregue a las 7 de la tarde. Cuando quedan 7 minutos para el final de la película, el detective Somerset afirma que John Doe va a ganar. Y es que Seven es para mí la mejor cinta de asesinos en serie que he visto. Hay muy buenas propuestas, anteriores y posteriores a su estreno, pero Seven es el punto de inflexión que marcó el listón por el que tendrán que medirse todas las cintas del género. ¿Y eso por qué? Pues porque tiene el mejor final que he visto en la historia del cine, o al menos uno de los mejores. Un final que nos da más de una lección, un final en el que nadie gana, o como dice Somerset, si le matas, habrá vencido. Si hay que dar un vencedor, ese es John Doe. ¿Sabías que este final perfecto estuvo a punto de no producirse? El final icónico de Seven fue resultado de un error afortunado. Inicialmente, el guión con la famosa escena de ¡cállate! Suplicó y suplicó. ¡Cállate! Que dejara vivir al niño que llevaba dentro. ¡Cállate! fue descartado cuando el director Jeremiah Chechik estaba vinculado al proyecto en un inicio. Sin embargo, cuando el guión llegó a David Fincher, le enviaron por error el primer borrador con ese impactante desenlace. A Fincher le encantó y cuando le ofrecieron el segundo guión con un final diferente, lo rechazó, asegurando que solo haría la película con el desenlace original. No solo Fincher se negó, Brad Pitt y Morgan Freeman se unieron a la amenaza de no participar en el proyecto si al final Tracy vivía. Creo que todos los que estamos viendo el combate nos hubiéramos unido a la amenaza, ya que es un final no solo memorable, sino insuperable.
Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva tiritas en todas las pezuñas y lleva un cuchillo amenazante. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Vaya, que las huellas dactilares solo se registran para los humanos. ¿Qué pretendes? ¿Qué hay ahí? Un perro muerto. Yo no he sido.